Todos estamos ciegos ante la vida cotidiana, ante los pequeños valores, ante las injusticias. No le hacemos caso hasta que no lo padecemos, hasta que no nos afecta. Y la epidemia se extiende y cada vez son más los ciegos y menos los que ven la realidad que les rodea. Aferrarse a ellos es la única esperanza para volver a ver con los ojos del corazón. Lo decía José Saramago en su obra Ensayo sobre la ceguera. Bienvenidos, el día de hoy vamos a resumir un tanto el contenido de Ensayo sobre la ceguera. Básicamente la obra comienza relatando la pérdida de la vista que sufre un hombre en pleno tráfico, el cual se muestra desconcertado al adquirir una ceguera blanca que vino repentinamente, y de allí comienza una gran cantidad de hipótesis respecto a qué sucedió. Al encenderse la luz verde del semáforo, los autos avanzan, a excepción de uno. Hablamos de un señor que ha perdido la vista y que recibe de parte de algunas personas un toque de claxon dentro de sus carros, y otras personas se percatan de la situación y deciden ayudar al señor, aún sin saber que no veía. El individuo está en pánico, desconcierto y dolor porque había quedado ciego. Es aquí en donde aparece un hombre que, tapado con una careta de generosidad, intenta robar el carro. Luego el ciego continúa lamentándose en su casa, tratando de asimilar la realidad, y tras romper un florero, incidente provocado por su inesperada ceguera, llega su esposa, la cual no conoce la situación. Realiza juicios incorrectos, inclusive pensando que el señor no quiso recoger el florero por pereza. Sin embargo, cuando se da cuenta de lo que está pasando, cambia de actitud y ayuda a su esposo al tratar de ir con un médico. Es cuando se da cuenta que el auto ha sido robado. Sin embargo, esto no lo toman como una prioridad, ya que era más importante lo que le había pasado al señor, es decir, la ceguera. Al llegar al consultorio, el ciego es atendido rápidamente. En este se localizan otros personajes importantes, como son un hombre con una venda, un niño estrábico y una mujer con gafas oscuras. Luego de la visita, el médico no logra determinar el por qué ha quedado ciego el señor, y al retirarse el hombre, el médico queda consternado. Así, cada persona que estuvo en contacto con el ciego continúa con su vida, pero al final se percatan que la inexplicable ceguera del señor no era un caso aislado y se propagó como una epidemia o como una peste, ya que, por ejemplo, la mujer con gafas oscuras que estaba en el consultorio, después de ser atendida, va a un hotel y tiene relaciones sexuales con un hombre, lo cual da a entender que es una prostituta, pero posterior al acto queda ciega, al igual que el desconocido ladrón, que después de robar el auto queda ciego, y el doctor finalmente, que al llegar a su casa y comentarle a su esposa el extraño suceso, comienza a leer un libro y se pregunta qué se sentiría quedarse ciego, y justo en ese instante es cuando comienza a padecer la ceguera. A la mañana siguiente es cuando el doctor comunica a su esposa este particular y deciden avisar a la Secretaría de Salud del lugar. Sin embargo, estos comunicados no son tomados en cuenta, motivo por el cual la epidemia o peste se propaga aún más. Comienzan a surgir brotes de la ceguera en más sitios de la ciudad, y es cuando el gobierno se preocupa y buscan un lugar para aislar a los enfermos. Piensan que en muchos lugares, pero al parecer el ideal es un manicomio. Y es allí en donde mandan a toda la gente que se había quedado ciega. Los militares son los encargados de vigilar la orden. Sin embargo, estos están aterrorizados por los sucesos y se olvidan de cuidar a las personas. Entre la gente que se encuentra en este lugar, identificamos a todos los pacientes del doctor, incluyendo a este con su esposa, que quizás es el personaje más importante de la obra, y a la gente que había estado en contacto con los enfermos, como el ladrón, la secretaria, el taxista que se acostó con la mujer de gafas oscuras y el policía que en algún momento ayudó al ladrón. Pero la única que ven durante todo este proceso es la esposa del doctor, que se hizo pasar por ciega para estar junto a su marido, demostrándonos que el amor de una pareja puede ser más fuerte que cualquier otro tipo de adversidad. El amor de una mujer topa los infinitos y es el más puro, casi como el del mismo Dios, por lo maravillosa que es una persona, en este caso una mujer, que se entrega a este sentimiento. Así pues comienzan las atrocidades y es que se rompe el orden de entre los ciegos y no hay quien organice esta situación, ya que los militares tienen miedo a contagiarse y de hecho toman medidas extremas para no hacerlo.
hasta cometer asesinatos mientras los ciegos se mantienen en condiciones, llamémoslo así, infrahumanas. Los enfermos llegaron a tal punto que comenzaron a violar a las mujeres, negociaban a estas por comida, se volvió un caos por la falta de autoridades que pusieran orden, motivo por el cual se cometieron abusos entre los enfermos. Sin embargo, todos los ciegos estaban en las mismas condiciones, ninguno con más ventaja que otro, es decir, todos ciegos. Cuando se abusó de las mujeres, los violadores bien sabían que violar es un delito. Sin embargo, a pesar de su desgracia, se despertó un sentimiento de maldad y no solamente comienzan a infringir la ley, sino un tema ético, un tema interno que en este sentido reproduce la trama de la historia. La situación en el manicomio iba empeorando más y la gente mala de este lugar, si podemos decirlo así, se había apoderado de toda la comida. Las personas buenas o los que se guiarían más bien por un plano ético, tratan de luchar con esta, pero no pueden, ya que el otro bando tenía armas y no dudaron en usarlas. Una mujer que ya estaba harta de las atrocidades que se habían cometido decidió incendiar la parte en donde esas malas personas se encontraban y ella se sacrificó como hoguera. Entonces el bando bueno, si queremos llamarlo bueno, logra salir del manicomio, ya que no había militares que les dispararan por miedo a contagiarse. Finalmente salen del manicomio y se quieren dirigir a sus casas, pero no pueden orientarse bien todos porque se encuentran ciegos. Así que la esposa del doctor los dirige hacia su casa y al caminar se describe el estado de la ciudad. De hecho, Saramago lo maneja con una gran técnica y forma descriptiva, con calles y con gente viviendo en niveles infrahumanos, en una miseria absoluta, en un estado caótico. Es decir, los seres humanos habían sucumbido justamente a las peores atrocidades que se podían imaginar. Y obviamente una ciudad, un país, un mundo se encontraban básicamente acabados, prácticamente destruidos, el caos dentro de la civilización. Así llegaron a la casa del doctor finalmente, se bañaron, la esposa del doctor salió a buscar comida y los demás buscaron sus casas. Pero como la ciudad era un caos, algunas habían sido habitadas y no había un orden, al igual que en las instituciones de banco y los comercios que estaban descuidados y que habían sido saqueados por la gente. Luego la esposa regresa a la casa desolada por los acontecimientos que había visto. Comienzan a leer la Biblia y de repente, en medio de una lluvia con un clima cálido, todos comienzan a recuperar la vista. Básicamente, la modalidad narrativa que tenemos aquí, primero hay que especificar el estilo en donde el narrador está omnipresente. Solo narra un hecho desde lejos, pero con la intención que el lector se transporte a aquellos lugares. Maneja el tiempo de manera correcta. Como por ejemplo Sábato lo podría hacer, enfocando el espacio por cada cosa y el momento determinado. De hecho, es un estilo sintáctico y objetivo, y es indudable y admirable la capacidad que tiene Saramago para, llevándote de la mano mediante una escritura inteligente, completa, sin desperdicio, sumergirte en situaciones inverosímiles que convierte en atractiva siempre. De hecho, toda su obra en realidad es fascinante. Estoy haciendo un pequeño resumen nada más del ensayo sobre la ceguera, pero hay muchos otros textos maravillosos respecto a Saramago. Su manera hace que nosotros no burlemos la realidad. Intentemos cambiar cada situación, particularmente ya que somos y podemos decir hijos del pesimismo que se viene dentro de nuestro siglo actual y en las condiciones de mundo en las que vivimos. Aquí hay algunos símbolos que son importantes destacar, como la ceguera. Hace una analogía con la ceguera que le está pasando al mundo, que no ve, porque ha perdido el corazón y ha priorizado cosas mundanas antes que el sentimiento, que lo que el ser humano lleva dentro. La ceguera solamente es un símbolo, es decir, significa el haber visto lo mismo mucho tiempo y conformarse. Ser ciegos para no ver más allá. El manicomio en el cual las personas terminan aislándose en un principio es una analogía del mundo en sí.
Podemos llamarlo de esta manera, un lugar en donde se pretende sobrevivir y que solo unos de nosotros podrán ver, como en el caso de la mujer del médico, o acostumbrarse a estar con los ciegos. De hecho, al margen de estas situaciones de que haya personas que caminan por la vida ciegos, no pueden ver más allá de sus actitudes, de su comodidad, de su espacio, y hay personas que sí pueden ver, también tenemos el tema de la tiranía, que se marca con los delincuentes que inhumanamente despojaron de la comida a sus semejantes. Habla también, en cierta forma, por analogía de lo que sucede en el mundo. Hay otro símbolo que es importante, que es la lluvia, que es un símbolo purificador, que limpia todo aspecto de la vida, deja cristalino todo aquello que tiene suciedad, lo deja resplandeciente. Y esto pasa justamente cuando la lluvia en medio del clima cálido permite que todo el mundo recobre la vista, es decir, limpia a la sociedad como tal. Hay otro símbolo que es importante, el fuego, que no nos vamos a detener tanto porque este es un resumen solamente de la obra, aunque históricamente el fuego significa renovación. Esto es importante porque el fuego de la renovación permite que haya haya cenizas y desde allí parta todo desde cero. También hay un elemento que es importante en un momento determinado, que es la Biblia. Todo ser humano se apega siempre a un instrumento divino donde sustenta la fe, aunque para otros pueda ser una cosa que no corresponda a ser relevante. Muchas otras personas, obviamente por su credo, pueden tomar en consideración como su eje central el ser humano, en lugar de una divinidad. Pero al margen de esa situación, la Biblia representa lo que nosotros tenemos fe. Este breve resumen, y antes de terminar, me permito dejar una de las frases más importantes que dice todo lo que es el ensayo sobre la ceguera. Hay en nosotros una cosa que no tiene nombre. Esa cosa es lo que somos. Básicamente, hasta aquí un breve resumen sobre el ensayo sobre la ceguera. Si les gusta, por favor, suscríbanse al canal, aplasten en la campanita, denle un like a este video. Estaremos en otra oportunidad conectándonos por esta misma vía. Un saludo para todos. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos. Volveremos con más cultura desde el ático. Si deseas contactarte con nosotros, darnos tu comentario o sugerirnos algún tema, te dejamos nuestro correo electrónico y cuenta de Twitter en la descripción del video. Hasta pronto.